Hola muchachos, buenos días. Vamos a hablar ahorita de lo que es la investigación de mercado. Bienvenidos a esta cátedra. Durante todo el semestre estaremos analizando de qué se trata la investigación de mercados y de qué hablamos cuando hablamos de eso. Hay una investigación en general y algunos elementos de la investigación en general que vamos a ver en la cátedra y luego lo que específicamente tiene que ver con la definición de mercado. Para eso vamos a comenzar por definir lo que significa o lo que es investigación de mercado, porque para estudiar algo lo primero que tenemos es que saber cuál es el objeto de estudio. Y por eso en esta primera clase a eso es a lo que nos vamos a dedicar, a definir lo que es la investigación de mercado. Entonces vamos a comenzar por compartir pantalla y vamos a ver aquí que tenemos claro lo que es la investigación de mercado. Aquí tenemos varias definiciones y estas definiciones nos muestran un poco cómo a lo largo del tiempo ha ido cambiando el concepto. La primera definición que tenemos es una definición de la AMA, la American Marketing Association, que dice que la investigación de mercado es la recolección, registro y análisis sistemático de datos acerca de problemas relacionados con el marketing de bienes y servicios. Aquí tenemos unos elementos claros: recolección y registro y análisis sistemático de datos. ¿Se dan cuenta, no? Luego Green y Toole, en 1981, dicen que investigación de mercados es la búsqueda sistemática, objetiva y analítica de información relevante para la identificación y solución de cualquier problema en el campo de marketing. De nuevo, Green y Toole siguen teniendo el elemento de lo sistemático. Fíjense que siempre es importante en este tipo de investigación que esté sistematizada en estos primeros autores, pero además debe ser objetiva. Dice que debe ser analítica. El concepto anterior también habla de análisis sistemático, con lo cual tiene el mismo elemento. Pero además te dice que tiene que ser relevante, es decir, que si no es relevante no tiene sentido investigarlo. Kotler, el padre del marketing, uno de los autores más prolíficos en cuanto a marketing se refiere y de los que más han publicado en los journals de la American Marketing Association, nos dice que la investigación de mercado es el análisis sistemático del problema, construcción de módulos y hallazgos que permitan mejorar la toma de decisiones y el control en el mercado de bienes y servicios. Fíjense qué interesante. Kotler sigue hablando de sistematización, pero él lo que sistematiza es el problema. Ya Kotler empieza a decir que para que haya investigación de mercado tiene que haber un problema. Antes de esto se hablaba de información relevante, de recolección de información, pero ninguno de los autores anteriores nos había problematizado. Pero además habla de la construcción de módulos y hallazgos que permitan tomar decisiones. Es decir, que ahora yo investigo para tomar decisiones y para poder controlar este mercado de bienes y servicios. La AMA se corrige a sí misma mejorando o ampliando la definición de 1961 en 1988, diciéndonos entonces que investigación de mercados es la función que vincula al consumidor, cliente y público con el comercializador a través de la información. Con lo cual, la investigación de mercado es ese elemento que me va a vincular al consumidor, al cliente y al público con el que comercializa. Esa información se utiliza para identificar y definir oportunidades y problemas de marketing. Seguimos problematizando, pero añadimos las oportunidades. Y también para generar, perfeccionar y evaluar las acciones de marketing. Monitorea el desempeño del marketing y mejora la comprensión del marketing como un proceso. La investigación de mercados especifica la información requerida para afrontar los problemas de marketing. Diseña el método de recolección de información. Dirige y lleva a cabo el proceso de recolección de datos. Analiza los resultados. Comunica los hallazgos y sus implicaciones. Aquí hay un elemento muy interesante. Aquí se enumeran, digamos, todos los pasos de la investigación de mercado y los que corresponden al investigador. Kinnear y Taylor, en 1988, también dicen que la investigación de mercado es el enfoque sistemático y objetivo para el desarrollo y suministro de información para el proceso de toma de decisiones por la gerencia de marketing. Fíjense que aquí volvemos al elemento de la sistematización que ha estado presente en todas las definiciones y le añadimos el elemento de la objetividad que estuvo presente también en la segunda de las definiciones. Por último, la European Society of Opinion and Marketing Research, ESOMAR, dice que la investigación de marketing es un elemento clave dentro del campo de la información de mercadeo. Es esta información del consumidor, el cliente y el público la que el marketero usa para identificar y definir oportunidades y problemas de marketing, para generar, refinar y evaluar acciones de mercadeo y para mejorar la comprensión del marketing como proceso global, en forma de que las actividades específicas del marketing sean más efectivas. Tenemos una serie de definiciones y todas ellas tienen algunos elementos en común. 4 de ellas nos hablan de sistematización, importantísimo.
5 de información, 2 de objetividad, 5 problematizan, 6 hablan de toma de decisiones, una habla de la relevancia de la información, una de la oportunidad debe ser relevante y oportuna y 4 de la eficiencia. Fíjense que hay 6 que hablan de la toma de decisiones, pero nadie habla de quién toma decisiones, o si lo hacen. Si regresamos a las definiciones de concepto, tenemos claramente que en la definición de ESOMAR nos dicen de que es para que la gerencia tome las decisiones. Y si vamos a la definición que hace la AMA en el 88, dice que dentro del proceso de investigación de mercado se comunican los hallazgos y sus implicaciones. Se comunican, no se decide, solo se comunican. Bueno, estamos grabando la clase y Matías nos va a saludar. Matías, estamos grabando una clase para mis alumnos. Este es mi sobrino, diles. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo Hola. están? Ok, ahora vaya para allá que la tía sigue grabando la clase. Gracias. Ok, continuamos. Estos elementos son muy importantes. Fíjense que quien toma la decisión dentro del proceso del mercadeo no es el que investiga. Nuestra labor como investigadores es aportar información a la gerencia para que la gerencia tome las decisiones. No es tomar decisiones, nosotros investigamos y damos los resultados y luego será otro el encargado de decidir qué hacer. Investigamos cuando hay un problema y solo cuando hay un problema. 5 hablan de problematización. ¿Creen ustedes, y esta es una pregunta que deben hacerse, que solo investigamos cuando hay problema? 2 hablan de objetividad. ¿Es la objetividad necesaria para poder hacer investigación de mercado? 5 hablan de información. ¿Se podría hacer investigación de mercado sin recaudar o recolectar información? 4 hablan de sistematización. ¿Hay alguna forma de hacer investigación de mercados que no sea sistematizada? 1 de relevancia y otra de oportunidad. ¿Tiene sentido recolectar información que no sea relevante y oportuna? 4 hablan de eficiencia. ¿Se podría recolectar información sin que ésta fuera eficiente? Estas preguntas las van a resolver ustedes porque es la tarea que les queda, pensar para resolver estas preguntas. Ahora tenemos otros elementos que también tomamos en cuenta, que son la adaptabilidad, la cultura y la tecnología. Estos elementos son aportes nuevos al concepto que hacemos en esta cátedra. En primer lugar, hoy en día yo creo que deberíamos incorporar, y es mi opinión, al concepto o a la definición de investigación de mercados, perdónenme, pero tengo una cosita en el ojo, el concepto de adaptabilidad. ¿Por qué? Los tiempos son cambiantes. Los cambios cada día son más vertiginosos. Hubo una época desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX en donde los cambios iban poco a poco. Aún así eran mucho más rápidos de lo que fueron durante siglos de historia, durante prácticamente una gran parte de la Edad Media en la que no cambió nada. Sin embargo, a partir de los años 50 del siglo XX los cambios comienzan a ser cada vez más rápidos. Piensen ustedes que cuando yo empecé la universidad, yo no tenía Windows en la computadora y trabajaba, a menos que tuviera Apple, que había nacido un año antes o algo así, en MS2, con lenguaje de computación, para poder hacer un texto. Y el computador era poco más que un procesador de textos. Se crea Windows, se crea Office y tienes procesador de textos, de imágenes, y comienzas a poder hacer cosas maravillosas en la computadora cuando yo estoy en segundo o tercer año de la universidad. Y hoy en día vivo de diseñar páginas web. En muy poco tiempo los cambios han sido vertiginosos. Ustedes en este momento no lo perciben, pero piensen cuántas redes sociales han pasado por su vida, desde el apogeo de Facebook hasta la actual dictadura de Instagram que tenemos, que quizás va a ser desplazada por TikTok, que quizás llegará a una nueva red. ¿Qué va a pasar en 4 años? Algunos de nosotros podemos decir realmente qué va a pasar en 4 años en mercadeo y cuáles van a ser los elementos más relevantes. Algunos de nosotros realmente lo sabemos. Y estamos hablando de periodos tan cortos de tiempo como 4 o 5 años. Por lo tanto, la investigación de mercado, en mi opinión, hoy en día debe ser también adaptable. Debe tomar en cuenta la cultura, porque la globalización ha hecho que vivamos en un mundo multicultural, en donde diferentes culturas interactúan y se permean las unas de las otras. Por lo tanto, elementos culturales deben ser tomados en cuenta dentro de la investigación de mercado y pasan a ser importantes y relevantes en la opinión de esta profesora. Y por último, la tecnología. Es un tercer elemento que hay que incluir, porque hoy en día para hacer investigación de mercado utilizamos la tecnología, sea esta cualitativa o cuantitativa. Y la tecnología termina definiendo la forma en la que hacemos las cosas. Entonces, bien, hemos visto una pequeña exposición, tenemos todo el material para leerlo, han recibido mi explicación y ahora deben hacer su primera tarea para esta cátedra o su primer trabajo, porque aquí vamos a trabajar ustedes y yo de la mano y van a estar trabajando a lo largo de todo el semestre. Y el primer trabajo que tienen que hacer es
bastante sencillo, es crear su propio concepto de investigación de mercado. Tomando en cuenta los elementos que aquí aparecen y estos que yo les menciono en función de lo que ustedes consideren correcto. Incorporándolos todos, incorporando 3, 4 o ninguno, lo que ustedes crean. En grupos de 5 van a definir lo que es para ustedes la investigación de mercado y cada grupo me va a dejar ese concepto en un mensaje de WhatsApp. En el mensaje de WhatsApp debe estar la definición o concepto creado y abajo los integrantes del grupo de 5. Bienvenidos, estamos comenzando la cátedra de investigación de mercado. Gracias. Adiós.